Perlas del libro de Ezequiel. Aquella noche en que Nicodemo se encontró con Jesús, tenía muchas preguntas para hacerle. Empezó con una pregunta, pero Jesús fue directamente y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Jesús le dijo lo mismo que se dice en el Antiguo Testamento: es necesario que cambies tu corazón de piedra por un corazón de carne. Buen día. Estamos agradecidos a nuestro Dios por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 11 del libro de Ezequiel. ¿Qué perlas podemos encontrar en este capítulo? Recordemos que el propósito del estudio diario es encontrar esas enseñanzas que podemos nosotros aplicarlo a nuestra experiencia personal. Añadimos de tanto en tanto alguna información histórica, alguna información adicional, pero el propósito fundamental es encontrar las perlas. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. El Espíritu me elevó y me llevó. Esta perla se repite a lo largo de toda la Biblia, pero lamentablemente muy pocos le prestan atención. Quien conduzca nuestra vida ha de ser el Espíritu Santo. Quien conduzca nuestro ministerio ha de ser el Espíritu Santo. Hemos de enseñar según el Espíritu Santo nos guíe. No encontramos a lo largo de toda la Biblia que los profetas digan: bueno, yo quiero, a mí me parece, yo prefiero. No, el Espíritu me elevó y me llevó. Ezequiel se dejó conducir por el Espíritu como todos los demás profetas, como los apóstoles después de aquel derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hacer la voluntad de Dios es permitir que el Espíritu nos conduzca, siempre conforme a lo que dice su palabra. Y miró. ¿A quiénes miró? Vio a 25 hombres, entre los cuales estaba Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. 25, el mismo número de personas que Ezequiel había visto adorando al sol en el atrio interior, Ezequiel 8:16. No se nos dice si es el mismo grupo, solo se nos dice que es la misma cantidad, pero se describe los nombres de Jaazanías, se dice hijo de quién, de Azur, y Pelatías. Líderes religiosos o seculares no dejen claro. Pero lo interesante es que estos líderes, la forma como conducían al pueblo, no pasó desapercibido para Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender aquí? El liderazgo que nosotros ejerzamos es tenido en cuenta por Dios, y en su debido momento pagará a cada uno conforme a cómo han ejercido ese liderazgo. ¿Ejercieron el liderazgo para acercar al pueblo a Dios o para alejar al pueblo de Dios? Miren aquí algo interesante. Jaazanías, ¿no? Los nombres tienen significados. Les comento aquí lo que dice aquí en el comentario bíblico. Dice: es posible que Azur signifique uno ayudó. Pelatías, Yahvé libera. Benaía, Yahvé edifica.
y el nombre Hazanías, Jehová oye. Pero no hicieron honor al significado de sus nombres. No hicieron honor. ¿Qué dice el versículo 2? Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Líderes malos, líderes que arrastran al pueblo a la destrucción, líderes que alejan al pueblo de Dios. Pero Dios lo tiene muy en cuenta. Recordemos que cada uno de nuestros actos son registrados en los libros. Eso dice Apocalipsis 20. Maquinan perversidad. Dan en esta ciudad mal consejo. En contra de lo que el Espíritu dice, en contra de lo que su palabra dice. ¿De qué manera ejerces el liderazgo? ¿Eres consciente de la responsabilidad que has recibido? Los cuales dicen, no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. ¿No? Los cuales dicen, y hablan en metáfora. A la gente le dicen, ella será la olla y nosotros la carne. No será tan pronto. Estos deben ser los mismos que se opusieron a Jeremías, porque recordemos que Ezequiel ha sido trasladado en visión a Jerusalén. ¿Qué significa ser la olla y ser la carne? Recordemos que la Biblia misma es su intérprete. En el versículo 13, Dios mismo dice, pues bien, ellos creen que la ciudad es la olla, ¿no? Y que ellos la carne. Así como la olla protege a la carne del fuego para que no sea quemado, ¿no? Ellos dicen, nuestra ciudad es segura, nuestra ciudad es firme. Esta es la olla, nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Lamentablemente los falsos profetas tienen esa influencia en el pueblo o esa forma de influir con mentiras, con falsas esperanzas. Un falso profeta produce en el pueblo esperanzas que no están fundadas en la palabra de Dios. Y ahora viene el mensaje. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. La omnisciencia de Dios entiende los verdaderos propósitos, deseos y motivos que mueven al ser humano. No hay nada que se le pase a Dios. Dios sabe de tus intenciones. Dios sabe qué piensas. Dios sabe qué estás maquinando en lo más profundo de tu corazón. Jeremías 17:10, Proverbios 15:11. Dios sabe, yo las he entendido. Recuerda, todo lo que tú piensas, todo lo que tú planificas, Él los entiende. Él sabe qué estás pensando. Por eso es que cuando Dios juzgue, los juicios de Dios son justos. Nadie podrá decir que ha sido condenado injustamente, porque Él lee las motivaciones, sabe por qué haces o dejas de hacer. Preciosa perla. No pierdas de vista la omnisciencia de Dios. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Es probable que se los denomine así porque las ejecuciones se habían hecho por mandato, ¿no?, de ahí, de esos líderes.
se mató mucha gente, o también por las muertes producidas por los caldeos. Pero tras la primera invasión, la situación en Jerusalén era muy tensa, difícil. Un tiempo pensaban que estaban seguros y vino la segunda deportación, y ahora estaba a puertas la tercera deportación, y esta sería la final. Por tanto, así ha dicho el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Los muertos, ellos son la carne. El pueblo se jactaba de la protección que le brindaba su ciudad y no tenía intención alguna de hacer caso a las instrucciones de Jeremías, que debían abandonar la ciudad y entregarse a los caldeos. Jeremías 21:9. Y miren, una vez más encontramos aquí una perla. Cuando Dios revela un mensaje trascendental, no solo lo recibe una persona, lo recibe más de una persona. El mismo mensaje de Jeremías lo está presentando Ezequiel, aunque de otra manera. La solemne advertencia de Ezequiel era que solo los muertos podrían permanecer dentro de la ciudad. Los vivos sufrirían su castigo fuera de los muros. Yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella. Los voy a sacar de la olla, ¿no? Les voy a sacar de en medio de ella. Y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Temían morir, pues iban a ser sacados, y serían muertos a espada. A espada caeréis en los límites de Israel. Os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Cada persona es juzgada, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan? Todos. Todas las personas son juzgadas. Y la perdición o la salvación es determinado por el juicio. Os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Una vez más, recuerden, la propia Biblia es su intérprete. Si la Biblia no interpreta sus metáforas, sus símbolos, todo lo que se diga es especulación. Y una vez más, aquí Dios mismo se encarga de decir qué significa la olla. La ciudad no será por olla. No, ni ustedes seréis en medio de ella la carne. No van a ser protegidos. Los voy a juzgar, y cada uno va a recibir el justo pago. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Esto es lo trágico también hoy en día. La gente pone a un lado los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, pero quieren ser bendecidos por Dios, quieren ser protegidos por Dios, quieren recibir, ¿no?, una serie de beneficios que Dios tiene reservado para su pueblo. Y osan llamarse el pueblo de Dios. ¿Por qué fue enviado al exilio? ¿Por qué murió mucha gente? Porque habían abandonado los estatutos, los mandamientos de Dios. Porque dejaron de lado cada ordenanza de Dios. Los mandamientos que Dios da son vida, no son muerte. Abandonarlos es muerte. Y
en lugar de los mandamientos de Dios, habían adoptado costumbres de las naciones. Lo mismo que Jesús denunció a los fariseos. Ustedes han dejado los mandamientos de Dios para reemplazarlos por sus tradiciones, costumbres. Y muchos predicadores dejan de lado la palabra de Dios para reemplazarlo por sus pareceres. Demasiados predicadores utilizan pareceres personales. Cuidado. Si alguien empieza a utilizar, me parece, yo creo, ten cuidado. Si sales, mejor. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? La palabra de Dios se cumple. Los juicios sobre los pecadores se van a dar. La paga del pecado es muerte. En los versículos 14 en adelante se nos habla acerca de la promesa de restauración y renovación. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, una vez más, Dios le habla a Jeremías para que hable al pueblo. Esa es la secuencia, la palabra de Dios en boca de su mensajero y el mensajero al pueblo. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Aléjense, ¿no? Una expresión arrogante, ¿no? De autoconfianza, de soberbia, desprovista de simpatía por los exiliados. Los habitantes de Jerusalén se consideraban superiores a los que habían sido llevados al exilio en Babilonia. Recuerden, se manejaba mucho, como se maneja también en nuestros días, el concepto de Dios te ha castigado. Si te ha llevado al exilio, debe ser por pecador. Entonces ellos creían que esas tierras ahora eran para ellos. Había menos gente, mayor posesión. Aléjense. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios estaría con ellos. No estarían solos. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová es respondido. No hay un lugar donde Dios no esté. El Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré? ¿A dónde podré ir para huir de tu presencia? Enumera una serie de lugares y llega a una conclusión: aún allí estás tú. No hay un lugar donde Dios no esté. No hay un lugar donde nosotros podamos invocar a Dios y que Dios no esté. Y ahora les dice a ellos: con todo eso les seré un pequeño santuario. El pueblo había llegado a considerar a Dios como sus ídolos, un Dios local, que si no lo llevo a otro lugar, pues me quedé sin Dios. Pero el Dios vivo a quien nosotros adoramos es un Dios omnipresente. Está en todo lugar. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Los jactanciosos y arrogantes serían expulsados, y los cautivos a quienes habían despreciado serían reunidos de nuevo y poseerían la tierra. Pero ellos tendrían que buscar a Dios, tendrían que aceptar ese pequeño santuario. Y aquí se cumple la oración de Salomón cuando dedica el templo. Y él dice: si por sus pecados ellos son esparcidos y allí en esas tierras lejanas ellos oran a ti, tú los oirás.
tú escucharás y los volverás. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. La historia cuenta que esta profecía se cumplió en parte. Los que retornaron del cautiverio no volvieron a levantar ídolos. Se curaron de la idolatría, solo que se fueron al legalismo, lamentablemente. Y por eso muchas promesas de Dios no pudieron hacerse realidad. Pero a la gente que aceptara ese pequeño santuario, pero a la gente que clamara a Dios aún en los lugares lejanos, hay una promesa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa este cambio de corazón? El cambio de corazón de piedra por un corazón de carne. Esto representa la experiencia del nuevo nacimiento. Juan 3 al 8. Lo mismo que Dios le dijo a Nicodemo, lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, es el mensaje que se nos deja acá. Tienen que experimentar el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El corazón de carne reemplaza al corazón de piedra. ¿Qué simboliza el corazón de piedra? Un corazón alejado de Dios. ¿Qué simboliza un corazón de carne? Un corazón que se place en hacer la voluntad de Dios. Un corazón que se place en cumplir cada uno de sus mandamientos. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se dan cuenta lo que es el corazón de carne? Lo que es el nuevo nacimiento, que es andar en sus mandamientos, sus decretos. Los que dicen que la ley ya no existe, ¿qué dirán de Ezequiel 11:20? ¿Qué dirán? ¿Qué es un corazón de carne? Un corazón de carne o el nuevo nacimiento es gustar, guardar los mandamientos de Dios, cumplir su palabra. Y entonces se cumple el nuevo pacto. Recuerden lo que es el nuevo pacto anunciado por Jeremías y que ahora Ezequiel también lo toca. Y ustedes me serán por pueblo y yo seré por Dios. Ese es el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. El nuevo nacimiento. Corazón de carne en lugar de corazón de piedra. El corazón de carne, el que nace de nuevo, ¿no? Disfruta, para ellos es una delicia guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es el nuevo pacto? Los mandamientos de Dios grabados en la mente y en el corazón. ¿Se dan cuenta? Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. A los idólatras. Mas aquellos cuyo corazón está tras el deseo de sus idolatrías. Cuyo corazón, porque el ser humano tiene libre albedrío y es responsable de sus propias decisiones, algunos escogerán abominaciones. Dios desea que todos sean salvos, pero no forzará la voluntad de nadie. En consecuencia, los que se pierdan perecerán como resultado de su propia elección y no porque haya fallado la gracia de Dios. Tú eliges. Los habitantes de Jerusalén eligieron creerle a los Jaazanías, a los Pelatías,
o creerle a Jeremías, a Ezequiel, profetas de su tiempo. Isaías había profetizado mucho sobre esos tiempos finales de Jerusalén. Cada uno decide. Y ellos decidieron creer a los falsos profetas. Como hoy en día mucha gente decide creer a los falsos profetas. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Aquí volvemos a la visión del capítulo 10, en la cual la gloria de Jehová empieza a abandonar el templo. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. De los querubines, allí en el santuario, a los umbrales de la puerta. De los umbrales a los querubines, y ahora de los querubines fuera de la ciudad. La gloria de Dios abandonó la ciudad. Pero insisto, no a los que recibieron la señal. Abandonó la ciudad, abandonó a todos aquellos que habían decidido creer a los falsos líderes, a los falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. Lo mismo. Los que reciban el sello de Dios estarán vivos cuando caigan las plagas, pero ellas no caerán sobre ellos. Pero el Espíritu del Señor se habrá retirado de la tierra. Hablando de la tierra, de todos los que lo rechazaron, y la tierra sufrirá realmente una especie de destrucción, porque la sexta o la séptima plaga, cuando se abre ella, se produce un gran terremoto que la tierra es destruida. Pero los sellados se mantienen en pie. ¿Se da cuenta esa diferencia? Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Lo llevó a Jerusalén, le mostró todo lo que estaba sucediendo ahí, le mostró ahí la esperanza del Señor, cambiar el corazón de dos adoradores de un corazón de carne por un corazón, o un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. El nuevo nacimiento. Él, un pequeño santuario en el lugar donde esté su pueblo. Él es un pequeño santuario donde estemos nosotros. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Qué habló Ezequiel? Lo que Dios le había dicho. ¿Qué debemos hablar nosotros? Lo que Dios ha dejado inspirado en su palabra, según un escrito está. La gente es liderado. Hay muchos líderes, como Pelatías, como Jaazanías, como Ezequiel, como Jeremías y tantos otros. Cada uno dará cuentas de su liderazgo. Recuerda, Dios tiene en cuenta todo lo que hacen, así como juzgó a Jaazanías, a Pelatías y a los demás líderes, también nos juzgará a nosotros. De ti depende. Si dejas que el Espíritu Santo obre en ti y cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que se plazca en cumplir su palabra o rechazarlo. Tú decides. Que Dios te bendiga. Amén.